Vamos a ir a la palabra del Señor y les voy a invitar al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Lucas 15, 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y nuestro tema para esta tarde se titula El gran amor de Cristo. Y este es un capítulo bastante maravilloso de la palabra de Dios. Encontramos 3 parábolas que tratan con la salvación de puntos de vista diferentes, pero que nos permite conocer más acerca precisamente del amor de nuestro Salvador, de Cristo. Pero hoy día estaremos considerando la primera de ellas, al versículo número 7, donde en primer lugar vemos que muchas personas, multitudes, dice el versículo 25 del capítulo 14, estaban con Cristo. Y aquí en el verso 1 del capítulo 15 nos habla en particular de 3 grupos de personas que estaban dentro de esta multitud, que querían conocer más de Cristo, escucharle y ver todo lo que Él estaba haciendo. Nos dice el verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y en el versículo 2, y los fariseos y los escribas, que serían un tercer grupo. Los publicanos eran hombres bastante odiados por el pueblo. Ellos se caracterizaban por un trabajo bastante poco estimado por sus amigos o coterráneos, porque consistía en recaudar los impuestos para el Imperio Romano. Y ellos incluso eran, la mayoría, tal vez si no todos, aprovechadores, estafadores, porque el imperio le daba la libertad de poder poner impuestos de acuerdo a su propio criterio, siempre y cuando ellos pudieran entregar la parte que el imperio le estaba solicitando. Luego tenemos a los pecadores, entre los cuales habían prostitutas, lo más vil del pueblo ante los ojos de los religiosos, personas que eran completamente rechazadas por la sociedad, por su estilo de vida, por su manera de comportarse. Y ellos, tanto los publicanos como los pecadores, estaban completamente apartados de la vida religiosa. No tenían espacio para poder participar de todas las actividades religiosas. Y precisamente a estos hombres les llama la atención lo que Cristo ha estado hablando, lo que Cristo ha estado enseñando, las obras que Él había hecho. De hecho, en su ministerio inicial, Él dijo palabras que a ellos les debió haber llamado mucho la atención. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Él dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese versículo, esas palabras de Cristo, aquí son mostradas con claridad, porque tenemos por un lado a publicanos y pecadores, pero por otro lado tenemos a un grupo de religiosos que ellos decían ser justos delante de Dios. Y ellos lo que hacían allí, en vez de estar escuchando lo que Cristo tenía que decir, ellos simplemente estaban murmurando. Ellos estaban quejando precisamente de lo que Cristo estaba haciendo en relación a estos publicanos y pecadores. Dice el verso 2, a los pecadores recibe y con ellos come. Ellos se referían a Cristo de una manera despectiva. Como este tipo, este personaje sin importancia, a los pecadores recibe y con ellos come, algo que para ellos era imposible. Ellos no podían contaminarse ni reunirse con este tipo de personas porque se alejaban de las reglas, normas y tradiciones que ellos habían impuesto. Los publicanos y pecadores no tenían parte en ninguna actividad religiosa. Entonces ellos decían, no puede ser Salvador, no puede ser el Mesías,
porque recibe a gente de este tipo, a gente que no tiene valor, a lo despreciado y desechado de este mundo. Entonces aquí vemos en primer lugar el gran amor de Cristo, un amor sincero, es un amor abnegado, es un amor profundo por aquel publicano, por aquel pecador, por aquel que no tiene esperanza, por aquel que está lejos de Dios. Y todo esto ha de ser descrito en la parábola que él va a contar a continuación, la parábola de la oveja perdida, porque aquí precisamente Cristo ha de explicar la salvación, ha de explicar la obra que él había venido a cumplir, ha de explicar la manera en cómo las personas pueden ahora ser parte del reino de Dios. Y todo lo hará por esta breve parábola, esta breve narrativa que tenemos aquí. Una parábola, en palabras simples, es una historia terrenal, pero que tiene y lleva un significado celestial. Es algo de la vida diaria, es algo cotidiano, pero que tiene la finalidad de poder mostrar una verdad espiritual a sus oyentes. Y eso precisamente es lo que Cristo va a hacer aquí por medio de esta parábola de la oveja perdida. Versículo número 3. Entonces, en vista de lo que había ocurrido acá, en vista de la actitud de los fariseos y escribas hacia él y hacia los publicanos y pecadores, él ahora va a enseñar una gran lección. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, verso 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y en primer lugar, lo que encontramos aquí es que hay una oveja que está perdida. Ahora, la oveja es un animal bastante débil, que requiere mucho cuidado, no tiene una gran defensa, no es un animal que se caracterice por su violencia, no es un animal que se caracterice por ser brusco o por ser un animal que le guste pelear. Al contrario, es un animal que depende en muchos aspectos del cuidador, requiere muchos cuidados. Y cuando el Señor presenta aquí a la oveja perdida, precisamente está ilustrando, porque eso es lo que la parábola nos ha de enseñar. Presenta una historia cotidiana acerca de una oveja perdida, algo que era típico en aquellos años, pero para mostrar una realidad, y en particular la oveja describe al ser humano y la describe en su estado perdido, porque esta oveja se perdió por su necedad, solo siguió el deseo de comida, de buenos pastos, algo que escaseaba en aquellos años, y comenzó a alejarse más y más del redil hasta que finalmente ya se había ido completamente. Y de esa manera también es el hombre, queridos amigos. Esa es una ilustración perfecta de lo que es el ser humano, que piensa que la vida simplemente consiste en la abundancia de los bienes que posee, que piensa que la vida comienza en el nacimiento y se acaba en la muerte y no hay absolutamente nada más. Desconoce acerca de la eternidad, desconoce acerca de la vida eterna, desconoce acerca del destino eterno del alma, ya sea en el cielo o en el infierno. No es algo que le interese, no es algo en lo cual tenga una prioridad en su vida. No comprende que bajo la situación natural del hombre no hay entrada al cielo. No, simplemente ignorancia, indiferencia, y vive en esta vida creyendo estar completamente ubicado en un lugar preciso, pero en aspectos espirituales él está completamente perdido. No razona con respecto a Dios. No está Dios en sus caminos, sino más bien el hombre por naturaleza vive para sí mismo. Así que la oveja aquí estaba en una situación lamentable. Se había ido al desierto, se había ido lejos, había ido a lugares remotos de su redil,
estaba expuesta a la muerte en cualquier momento, podían venir los animales, las hienas o otros animales que abundaban en aquel lugar para poder entonces matarla y usarla como un alimento para ellos. Y así también es con el hombre. Desconoce que en medio de la vida está la muerte, se olvida de que un día vamos a tener que partir, se siente seguro, se siente alguien que como nada le puede afectar, y por medio de múltiples cosas, seguros o riquezas o lo que sea, piensa que es alguien intocable, pero sin darse cuenta, como dice la palabra del Señor, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Es una ilustración perfecta del ser humano, débil, perdido, errante, expuesto a la muerte, expuesto a la perdición eterna. Pero también encontramos el pastor. ¿Qué hombre de vosotros, dice, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Obviamente el pastor en esta parábola mostró una gran preocupación por la oveja, ya que ello tiene una explicación cultural que difiere un poco a lo que hoy día nosotros conocemos en nuestro contexto local como un pastor cuidador de ovejas. En aquellos años, el pastor era responsable de las ovejas perdidas. Él tendría que poder pagar por si una oveja que estaba bajo su cuidado se le había perdido. Y a no ser que trajera el cuero para demostrar que algún animal lo había matado, insisto, él iba a tener que reponerla ya sea con otra o pagándolo. Además, los rediles eran bastante grandes, así que habían 2 o 3 pastores que cuidaban el redil. Así que estaban allí todos trabajando para poder preservar la vida de cada una de las ovejas. Pero la preocupación aquí es evidente porque va tras la que se perdió. Y de hecho Mateo añade en el pasaje paralelo de esta parábola diciendo que se fue a las montañas, a los montes, a lugares alejados, lugares donde abundaban depredadores, donde habían terrenos peligrosos, donde las inclemencias del tiempo en cualquier momento podían venir de manera dura, pero un pastor era un experto buscador, él tenía mucha experiencia. Era una persona que llevaba años cuidando ovejas, así que tenían gran expertise en relación a la búsqueda de aquellas que se habían ido. Y eran capaces de seguir una huella por grandes distancias, de tal manera de poder llegar al lugar preciso y exacto donde las ovejas iban cuando se alejaban del redil. Ellos sabían hacer la obra. Ellos eran pastores preparados con años de experiencia, de tal manera que eran muy capaces cuando una oveja se perdía. Obviamente la búsqueda demandaba trabajo, demandaba esfuerzo, demandaba en muchos aspectos sufrimientos, demandaba negación, alejarse de sus seres queridos, alejarse de los otros pastores que cuidaban el redil para ir en búsqueda de esta oveja que se había perdido. Pero el relato nos añade en el versículo número 5 que, dada su expertise, él la encuentra y una vez que la encuentra la pone sobre sus hombros gozosos, dando a conocer que le daba descanso a la oveja. Le daba un reposo sobre tal vez el camino que tuvo que transitar y luego entonces la lleva segura a casa. Hay una gran celebración, dice el versículo número 6, y se alegra con sus familiares, sus amigos, del éxito de aquella misión. Esta es una maravillosa ilustración. La oveja perdida representa al hombre lejos de Dios, pero el pastor aquí representa la obra de Cristo, la obra del Salvador de nuestras almas. Como mencioné al principio, Él vino a buscar y a salvar precisamente lo que se había perdido. Y aquí Él se presenta en esta historia, entonces en esta parábola, como el pastor que da su vida en favor de aquellos que están lejos de Él.
¿Y de qué manera Él lo hizo? Él, siendo Dios, 2000 años atrás aproximadamente, vino a esta tierra, tomó una naturaleza humana, se humilló a sí mismo, demostrando un sincero, abnegado y profundo amor, un amor voluntario que lo llevó a humillarse hasta lo sumo y en primer lugar vivió una vida justa, una vida recta, una vida perfecta, una vida sin pecado, una vida de obediencia a Dios. Pero luego Él tuvo que experimentar el más grande castigo, el dolor más terrible que podemos conocer, no solamente en su parte física, que ya por sí era terrible, sino principalmente en su alma. La parte física sufrió desprecio de las personas, sufrió la burla, sufrió los azotes, sufrió el escarnio, sufrió dolor producto de cada golpe que le daban. Pero en el alma, Él tuvo que recibir ahora el castigo de Dios por el pecado de todos aquellos que iban a creer en Él. Recibió la santa ira de Dios por las consecuencias del pecado de aquellos que iban a venir delante de Él reconociendo que tan solo en Él hay esperanza, que tan solo Él puede dar salvación y vida eterna. Todo aquello lo hizo para que el hombre pudiera recibir gratuitamente la salvación, gratuita para el hombre. No necesita hacer nada, no necesita pagar mandas, no necesita obrar ciertos años de su vida, no necesita él intentar ganarse la salvación por sus propios méritos. No, para el hombre es gratuita, pero para que para el hombre fuera gratuita, costó que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin pecado, perfecto, puro, tuviera entonces que ir a la cruz del Calvario y entregar su vida, y allí durante 6 horas, colgado las primeras 3, y toda la gente lo podía ver, y hacían burla, escarnio de él, lo menospreciaban, lo desafiaban a hacer cosas para el beneficio de ellos mismos, y las segundas 3 horas colgado allí en la cruz, tinieblas cubrieron la tierra, y fue en ese momento entonces cuando Dios cargó el pecado de millones de personas allí y los comprimió en el cuerpo y en el alma de Cristo en la cruz, para que Él entonces pudiera llevar el castigo eterno de las ovejas perdidas que iban a ser atraídas al pastor de las almas, para que pudieran disfrutar de la comunión con Dios, del descanso que se halla en Dios, de la paz que se encuentra tan solo en Cristo. Cuando somos atraídos por Él, cuando alcanzamos perdón por nuestros pecados. Así que cuando la encuentra, dice el verso 5, la pone sobre sus hombros, gozoso. Ese es el verdadero amor. Eso sí que es una verdadera entrega. Esa sí que es una verdadera dedicación. Y mi pregunta es, queridos amigos, ¿qué más pudo hacer el Señor? ¿Qué más pudo hacer Él para mostrar el gran amor por las almas? Él abandonó su trono. El Hijo del gran Dios, eterno, Dios igual al Padre. Él dejó su trono y vino aquí a la tierra, vino a sufrir, vino a llevar un cruel castigo para que el hombre ahora pudiera experimentar la salvación y alcanzar comunión, reconciliación con Dios. Y aquí están entonces, publicanos y pecadores, añoraban escuchar esto, porque Cristo no era un salvador de las élites, de los nobles, de las grandes personas, de los reconocidos. Él había venido a salvar a los pecadores, aquellos que reconocían su necesidad, aquellos que reconocían que no había esperanza para ellos, aquellos que reconocen que no hay salvación fuera de Cristo y que no hay nada que ellos puedan hacer por su propia vida, por su propia salvación.
por aquellos que reconocían que necesitaban arrepentirse delante de Dios, aquellos que reconocían que no podían cumplir las demandas justas de Dios, por aquellos que reconocían que habían ofendido a Dios día tras día, semana tras semana. Si cada día de nuestra vida fuera una hoja de los cuadernos donde se registraran allí todos los pecados, eran hombres que sabían que no había ninguna hoja en blanco, hombres que entendían que necesitaban arrepentirse delante de Dios. Y por eso el versículo número 7 ahora nos habla del arrepentimiento. Nos habla de la oveja perdida en primer lugar, nos habla del gran pastor de nuestras almas, que es Cristo en segundo lugar, y ahora en tercer lugar nos habla de la manera en cómo podemos ser perdonados por Dios. Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y el Señor toma esta parábola para expresar entonces cómo el hombre, cómo el ser humano, cómo la mujer, el joven, el anciano puede llegar a ser un hijo de Dios. Y es contrastado esto con el pensamiento errado que tenían los fariseos, que pensaban que por sus propias obras y por su propia justicia ellos podrían ganarse el favor de Dios, sin necesidad de arrepentimiento, sin necesidad de dolor por el pecado, sin necesidad de una vergüenza por haber ofendido al Señor. Y quizás muchos hoy en día tienen este pensamiento. No arrepentimiento, no dolor, no vergüenza, no aflicción por el pecado, sino simplemente confiar en las propias obras que podemos hacer, en ciertas ceremonias que pudimos haber realizado, en ciertos entendimientos acerca de la fe, pero ninguna afección por haber ofendido al Señor. Y precisamente este era el pensamiento de los fariseos y de los escribas aquí en la parábola. Ellos confiaban en su propia justicia, ellos confiaban en sus propias obras. Y el Señor aquí entonces usa una ironía, diciendo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Le está mostrando a estos hombres, a estos religiosos, precisamente la necedad de confiar en la justicia o en su propia justicia y no confiar en Cristo como el pastor de sus almas. Y Él se dirige a ellos en esta parábola, porque ellos desean ser justos ante sus propios ojos. Así que, ya que eran justos, decían no necesitar arrepentimiento. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo que ellos pensaban? Es vivir una vida conforme a la perfecta ley y carácter de Dios. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay ningún hombre que pueda cumplir las justas demandas de nuestro Dios. No hay ningún hombre que pueda jactarse de toda su vida, cada segundo y cada minuto, haber cumplido las normas de Dios. Porque cuando nos comparamos con la ley de Dios, hay solo una sentencia, hay solo un veredicto, que es ser culpables delante de Dios. Y aquí hay varios mandamientos que ellos habían violado en este pasaje. En primer lugar, ellos no habían considerado a Cristo como el Señor. Ellos no habían considerado a Cristo como el Mesías prometido. Y ellos estaban tomando el nombre del Señor en vano, lo tomaron de una manera bastante liviana, haciéndose culpable de pecados de la primera tabla de la ley, de los primeros 4 mandamientos. Pero en segundo lugar, también ellos eran culpables del mandamiento de no matarás, porque se referían a estas personas de una mala manera, con un deseo de mal hacia ellos, porque el mandamiento de no matarás significa mucho más que simplemente quitarle la vida a una persona. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, aquella maravillosa enseñanza, dice que ese mandamiento incluye a muestras de odio, hacer malos juicios o a juicios apresurados en contra de una persona, hablar mal de una persona. Y estos hombres lo trataban como pecadores y publicanos, gente que no tenía ningún valor delante de Dios.
Además, ellos le estaban hurtando, robando la reputación a estos hombres. Así que vemos que su justicia no es tal. Ellos decían ser justos, ellos decían ser aceptos delante de Dios, pero en este breve relato ya encontramos 3 o 4 mandamientos que habían sido violados y hay muchos otros acá. Así que su justicia era una mera ilusión. Su justicia era una idea propia que ellos tenían, pero en absoluto ellos podían cumplir las normas de Dios. Y la Biblia dice que si uno viola un mandamiento, se hace culpable de toda la ley de Dios. Así que ellos decían no necesitar absolutamente nada. Y aquí hay un grave problema, y tal vez puede ser tu problema, querido amigo. Porque nadie descubre la gracia de Dios. Nadie descubre el perdón de Dios. Nadie anhela la reconciliación con Dios sin conocer primero la razón de por qué necesitan el perdón, la gracia, la reconciliación con Dios. Y estos hombres decían no necesitar absolutamente nada. Y dado aquel pensamiento, obviamente estaban alejados de la gracia de Dios. Ellos decían ser justos. Y Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos. Ellos no necesitan arrepentimiento. Yo he venido a llamar a pecadores, a aquellos que realmente entienden y comprenden que no pueden hacer nada por su propio bien espiritual y tan solo le queda la única esperanza, la verdadera esperanza que se halla en Cristo. Entonces todo lo que Cristo está haciendo aquí es centrar esta parábola en el amor del pastor por la oveja perdida. No por aquellos que no necesitan arrepentimiento, no por aquellos que dicen ser justos en su propia opinión, sino por aquellos que reconocen su falta, su necedad, reconocen que son incapaces de poder estar en comunión con Dios por ellos mismos. Pero quiero concluir ahora con mi cuarto punto. Hablé en primer lugar de la oveja perdida y cómo nos ilustra, del amor del pastor que nos presenta a Cristo y su obra redentora, la necesidad del arrepentimiento, pero en cuarto lugar, quiero terminar diciendo que esto es un asunto personal. Se pierde una de ellas para ilustrar que esto es algo personal. Dios trata de manera individual con las personas, no como nación, no como ciudad, no como grupo, tampoco como familia. ¿Cuántos basan su realidad, esa realidad que es una ilusión, basado en porque tal vez son parte de una familia que asiste a la iglesia todos los domingos, o porque sus padres son cristianos, porque han entendido ciertas verdades, o porque son parte de alguna iglesia y tal vez llevan años reuniéndose allí? Y ellos dicen, sí, yo soy cristiano porque asisto a tal iglesia. Sí, yo soy cristiano porque mis papás son cristianos. Sí, yo soy cristiano porque he ido a hacerme tal o cual ceremonia. Sí, yo soy cristiano porque fui criado en esta fe, así que aquello me es suficiente. Pero aquello no sirve. El Señor está ilustrando aquí que la salvación es un asunto personal y Dios trata con individuos de manera particular. Queridos amigos, Dios conoce la rebelión de cada corazón hacia Él. Y por eso el Evangelio es una llamada. Es un mensaje que le dice a los hombres, reconciliaos con Dios, porque Dios conoce cada minuto, cada instante, cada segundo de nuestra vida. No podemos engañar a Dios. No podemos pensar que somos salvos porque, ya mencioné, pertenezco a un grupo, a una iglesia, a una nación, a un país o a lo que sea. Esto es un asunto personal y esta es una búsqueda personal de la salvación que se halla en Dios. Arrepentimiento personal. Así que debes venir delante del Señor y en primer lugar decirle, Señor, esta es mi realidad. Yo estoy perdido.
Yo no tengo esperanza, me he apartado de ti, he vivido lejos de ti, sin ley, sin Dios, no he querido considerarte, Señor, pero he entendido realmente lo que esto significa. Señor, perdóname. Estas han sido mis actitudes, este ha sido mi pecado, esto ha sido lo que yo he amado, estas son las cosas que yo he abrazado, pero he entendido cuánto desprecias el pecado, cuánto odias la maldad, cuánto, Dios mío, está lejos mi vida de ti. Señor, te pido perdón. Sé que no merezco tu perdón, sé que no merezco que tú me recibas, sé que no merezco ser tu hijo, Señor, pero aquí está mi vida. Yo confío en Cristo, que cuando Él vino a esta tierra llevó las consecuencias de mi pecado, y yo me abrazo y yo me aferro a Él, y creo que es lo único que me puede dar salvación. Dios mío, yo me aferro a esa cruz con amor, porque sé que no hay otra esperanza para mí fuera de Cristo. Señor, perdóname. He confiado en mis obras, he confiado en mi justicia, he confiado en mi propia manera de ver la fe. He hecho un cristianismo completamente distorsionado para poder tranquilizar mi conciencia, para poder mantenerme en este pecado, para poder hacer este otro tipo de cosas. Señor, perdóname. Señor, perdóname, no soy digno de tu amor, no soy digno de tu misericordia, pero tu palabra dice que el que a ti viene tú no le echas fuera. Aquí estoy, soy una oveja perdida, estoy, Dios mío, sumido en el pecado, no tengo esperanza, estoy expuesto a la muerte, a la perdición eterna, pero amado Señor, tu palabra dice que Cristo vino a esta tierra para buscar lo que se había perdido. Si tú lo haces con sinceridad, la Biblia dice que el Señor te recibirá, te cargará en sus hombros, así como dice también el Evangelio, venid a mí y haréis descanso para vuestras almas. Si tú vienes a Él te recibirá, te hará su hijo. Vendrás a ser parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Y aquella oveja que estaba lejos, ahora será una oveja hallada. Tú que estabas lejos de Dios, eras enemigo de Dios, ahora serás hecho cercano por la sangre de Cristo. Queridos amigos, el llamado del Evangelio es para hoy. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este es el llamado de Dios para ti. Y pídele al Señor que Él te reciba. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti. No confíes en tu propia justicia. No confíes en estas cosas que te alejan de la gracia de Dios, que te impiden ver la necesidad, que te impiden ver cuánto necesitas a Cristo como el único Salvador. Aléjate de la autojusticia, aléjate del amor propio, aléjate de aquellas cosas que impiden que puedas ver la gracia de Dios. Y mira, termino leyendo el verso 7 una vez más. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo será para ti ser parte de la familia de Dios! Y ahora entender y comprender que cuando parta del escenario de esta tierra, comenzará la verdadera vida para ti. Que el Señor entonces nos ayude a comprender estas profundas verdades y reconocer cuánto necesitamos a Cristo, cuánto necesitamos al único Salvador, y podamos también disfrutar del sublime, maravilloso y gran amor de Cristo. Que el Señor nos ayude a todos.